Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Sean una vez más bienvenidos a su programa La Voz del Pastor. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de este personaje en la Biblia llamado Judas Iscariote, conociendo a Judas Iscariote. El pasaje con el cual estamos comenzando este estudio está en Lucas capítulo 6. Por favor, acompáñenme a leer estos versículos de Lucas capítulo 6, los versículos del 13 al 16. Lucas capítulo 6, del 13 al 16, dice así: Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esta es la palabra de nuestro Dios. Mencionamos en la entrega anterior que la Biblia nos menciona a 6 Judas. Y esto para poder ver que cuando nos encontremos con el nombre de Judas en alguna otra porción, no pensemos que se está refiriendo a Judas Iscariote, porque hay 6, incluyendo a Judas Iscariote, hay 6 Judas diferentes y distintos que la Biblia nos menciona. Uno de ellos en Mateo 13:55 es el hermano de Jesús, Judas. Otro de ellos es en el apóstol Judas, otro apóstol, no el Iscariote, sino otro que también se llamaba Judas, que por sobrenombre tenía Tadeo y era hermano de otro apóstol llamado Jacobo. En Mateo capítulo 10, versículo 3 y en Lucas 6, 16 encontramos a este otro Judas. En tercer lugar mencionamos que está Judas el Galileo, aquel que llevó en pos de sí a mucho pueblo, como Gamaliel lo citara en Hechos capítulo 5, versículo 37. Y también encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 11, a otro Judas, quien vivía en Damasco, y fue aquel Judas el que hospedó a Saulo de Tarso cuando éste quedó ciego. Allí se le dijo Dios a Ananías que fuera a la casa de Judas a buscar a Saulo de Tarso. Y luego, en quinto lugar, en Hechos capítulo 15, versículo 22, ya leímos a otro Judas, quien tenía por sobrenombre Barsabás, y que también este Barsabás, Judas, era líder de la iglesia de Jerusalén. Y desde luego, en sexto y último lugar, a Judas Iscariote, nuestro personaje a estudiar, quien llegó a ser el traidor de Jesús. De eso hablamos en la entrega anterior y comenzamos conociendo a este Judas Iscariote, y lo primero de 4 cosas que vamos a mencionar de él es que lo primero que aprendimos, que Judas no traicionaba a Jesús. Judas no traicionaba a Jesús. Es más, dijimos que Judas era un fiel, como lo dice Lucas 6:13, Judas fue un fiel seguidor, un fiel discípulo de Jesús, al punto que lo escogieron para ser apóstol. De entre todo ese grupo de discípulos, escogieron a 12, y la lista de esos 12 escogidos están en el versículo 13, 14, 15, 16. Y ahí entre estos 12, en el verso 16, se menciona a Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Judas llegó a ser un fiel discípulo de Jesús y él no era traidor, no era traidor. Llegó a ser algo que nunca fue, pero no traicionaba a Jesús. En segundo lugar, y ahí nos quedamos, es cuando nos damos cuenta que Mateo capítulo 26, versículo 50, nos dice quién era Judas. En segundo lugar, Judas era amigo de Jesús. En pocas palabras, Judas era amigo de Dios, porque usted y yo sabemos que Jesucristo mismo es Dios. Judas era amigo de Jesús, era amigo de Dios. En Mateo 26, 50 dice de la siguiente manera que Jesús le dijo a Judas, ¿cómo lo llamó? Amigo. ¿A qué vienes? Pero le llamó amigo, no le llamó por su nombre.
Judas. Y no porque no se lo supiera o se lo hubiese olvidado, sino porque está llamándole le está identificando por aquella relación particular que había entre Jesús y Judas. Judas y Jesús. Una amistad. Y de eso vamos a hablar en estos minutos. Que Judas era amigo de Jesús. Mire, la palabra de Dios nos enseña que Judas tenía una buena amistad con Jesús. ¿Cómo podemos saber que Judas tenía una buena amistad con Jesús? Bueno, porque Jesús le dijo que era su amigo. No solo en este pasaje que leímos de Mateo 26:50, cuando lo llama amigo, sino si vamos a Juan capítulo 15, en el versículo 15 de Juan 15, el Señor Jesucristo está hablando con sus apóstoles, con los 12, y entre ellos está Judas. Y les dijo lo siguiente en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿cómo? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Se da cuenta? Jesús le dijo a Judas que él era su amigo. Y Jesús no solo le dice a Judas que era su amigo, sino que en el Salmo profético, en el Salmo 55, en los versículos 12 al 14, leemos cómo Jesús disfrutaba la amistad de Judas. Escúchelo bien. Disfrutaba Jesús la amistad de Judas. Mire cómo dice en el Salmo 55, versículos 12, 13 y 14. Dice así, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Escuche, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Y note el 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Usted dirá, pastor, pero ahí no dice el nombre de Judas. No, no viene el nombre de Judas. Pero es el salmo profético que se refiere a Judas, quien era amigo, no un enemigo. Y quien el Señor dice cómo disfrutaba la amistad que tenía con él. Dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual hubiera soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubieras ocultado de él, sino que tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Jesús disfrutaba de esa relación que tenía con ese fiel seguidor llamado Judas Iscariote, a quien escogió entre los discípulos. Tenía entonces Judas una buena amistad con Jesús. Y eso de alguna manera nos hace pensar, como se dice, ¿verdad? Esto hace que la situación haya sido todavía más difícil y más lamentable por la relación que tenían. Pero no solo tenían una buena amistad con Jesús, sino que Judas nos enseña que tener la amistad de Jesús es lo mejor. ¿A poco no? Tener la amistad de Jesús es lo mejor. En Juan capítulo 15 encontramos por lo menos algunas razones por las cuales decimos que tener la amistad de Jesús es lo mejor. Mire, Juan 15:13 nos dice así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesús. ¿A quién se las dijo? Particularmente se las dijo a sus amigos, a los apóstoles, se las dijo a Judas.
Tener la amistad de Jesús es lo mejor, porque dice el versículo 13 que Jesús ama a sus amigos. Y usted sabe que el amar de Jesús no es un amar como el nuestro, que muchas veces amamos de dientes para afuera, de labios para afuera, mas no amamos de hecho y en verdad. El Señor Jesucristo, Él no ama como muchas veces nosotros amamos. Inclusive Él no usa la palabra amor o amar en la manera tan ligera como el ser humano hoy lo usa, que a cualquier cosa, aún, ya no solo a las personas, sino aún a cualquier cosa, para referirnos a estas decimos que las amamos, que amamos esto, que amamos aquello. Y se ha vuelto una palabra tal vez tan ligera en la manera en que la usamos. Pero el Señor Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús ama a sus amigos, pero también en el versículo 13 nos enseña que Jesús da su vida por sus amigos. Note por qué entonces tener la amistad de Jesús es lo mejor. Porque Jesús da su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Puso su vida por sus amigos. Puso su vida porque Jesús da su vida por sus amigos. Esa es la clase de amigos que yo quisiera tener aquí en la tierra. Esa es la clase de amigos que debemos nosotros ser para otros si es necesario, como la amistad de Jesús. Por eso es que decimos que la amistad de Jesús es lo mejor, por todo lo que nos da y aún lo que nos enseña. Miren el versículo 14 de Juan 15, vemos que Jesús se compromete ser amigo de los que obedecen sus mandatos. Dijo en el verso 14 de Juan 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y finalmente en el versículo 15 de Juan 15, Jesús comparte con sus amigos todas las cosas que ha recibido del Padre y se los dijo así, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he compartido, os las he dado a conocer. Jesús comparte con sus amigos todas las cosas que ha recibido del Padre. Por eso, mi amigo y mi hermano, tener la amistad de Jesús es lo mejor que podemos tener. Es lo mejor que nos puede pasar. Y el hecho de que Judas tuviese la amistad de Jesús, esa clase de amistad de parte de Jesús para con él, era lo mejor que le podía pasar. Por eso en Mateo capítulo 26, versículo 50, Jesús le llama amigo, porque ya le había prometido, ya le había dado su palabra el Señor Jesús a Judas y a los demás apóstoles, que ellos eran para Jesús sus amigos. Por eso estoy diciendo que Judas era amigo de Jesús. Judas era amigo de Dios. Tener un amigo, mi amigo hermano, tener un amigo es una gran bendición. ¿A poco no? Recuerde algunos versículos que encontramos en Proverbios. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo. Es que tener un amigo es una gran bendición, porque un amigo, dice la Biblia, ama en todo tiempo. En los tiempos buenos, en los tiempos malos, en los tiempos en que tenemos, en los tiempos en que no tenemos, en los tiempos en que estamos de moda o aún cuando no estamos de moda. Un amigo de verdad ama en todo tiempo y no ama de labios para afuera, sino ama de hecho y en verdad. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo. Pero luego también dice Proverbios 17, y es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo es como un hermano en ese tiempo que no nos gusta, pero que todos en algún momento
hemos vivido o vamos a vivir tiempos de angustia. Y en momentos así difíciles, en los cuales nos podemos llegar a encontrar, cuán importante, cuán necesario y cuán valioso se vuelve un amigo. Por eso dice Proverbios 17 que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Pero también tener una amistad o un amigo es una gran bendición, porque un amigo demuestra que es amigo. Mire, en Proverbios capítulo 18, versículo 24, la primera parte del versículo 24 dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Sí, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Gracias a Dios por aquellos que saben que tienen amigos. Pero en serio, pues la responsabilidad, de acuerdo a este versículo de Proverbios 18, 24, la responsabilidad que tiene toda persona que cuenta con amigos es que él debe mostrarse recíprocamente igual amigo. Por eso dice el texto: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Muchas veces queremos solamente, como dicen, el asadón para acá y para acá. Pero el tener amigos es una responsabilidad que nos obliga a mostrarnos nosotros para con ellos de la misma manera. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y un amigo es más unido que un hermano. Dice el versículo 24 de Proverbios 18, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Se da cuenta por qué tener un amigo es una gran bendición? Es una gran bendición porque un amigo ama en todo tiempo. Es una gran bendición porque un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Es una gran bendición porque un amigo se demuestra que es amigo. Y un amigo es más unido que un hermano. Amigo, hermano, lo que estaba pasando entre Judas y Jesús y Judas, esa relación de amistad, era una gran bendición para Judas el poder tener la amistad de Jesús. Era una gran bendición el poder tener a alguien tan leal, tan unido, tan fiel como la amistad del mismo Señor Jesucristo. Pero tener la amistad de Jesús es una gran responsabilidad. Mire cómo lo dice en Santiago capítulo 4. Yo sé que usted conoce este versículo. Santiago capítulo 4. ¿No sabéis que la amistad, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tener la amistad de Jesús es una gran responsabilidad. Judas debía saber esto. Judas debió haber tenido en cuenta esto. Y usted y yo también debemos hoy en día tener seria responsabilidad si acaso usted se sabe que cuenta con la amistad de Jesús. Tener la amistad de Jesús es una gran responsabilidad, así que ten cuidado de no adulterar tu amistad. ¿Qué significa la palabra adulterar? ¿Qué significa la palabra adulterar? Bueno, entendemos que la palabra adulterar significa corromper, alterar, hacer un uso malo o pervertido de aquello. Lo adulteras, lo sacas de su cauce, lo sacas de su uso normal o su función natural, lo adulteras. Y la amistad que nosotros tenemos con Jesucristo
debemos tener cuidado de no adulterarla. Dice otra vez, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así que, amigo, hermano, ten cuidado de no adulterar tu amistad. Ten cuidado de no adulterar. Nadie más que tú y yo somos responsables de adulterar o no adulterar la amistad que tenemos con el Señor Jesucristo, la amistad que tenemos con Dios. Eso era responsabilidad de Judas Iscariote, el cuidar de no adulterar su amistad. Pero ten cuidado también, no solo de no adulterar tu amistad, sino ten cuidado al seleccionar tus amistades. Dice este versículo, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabes tú que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En pocas palabras, tienes que tener cuidado al momento de seleccionar tus amistades. Así como tú como padre de familia tienes cuidado de las amistades que tus hijos seleccionen. Y como tus padres tenían cuidado contigo de las amistades que seleccionabas, nuestro Padre Celestial quiere que tú y yo también tengamos cuidado de la selección de amistades que escojamos. Por eso dice otra vez Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay amistades que te convienen, pero hay amistades que no te convienen, porque esas amistades te vuelven contra Dios. Esas amistades te meten en problemas con Dios porque no tienes cuidado al seleccionar tus amistades. Prefieres quedar mejor con este tipo de personas antes que con Dios. Y número 3, dice este versículo, ten cuidado de volverte enemigo de Dios. Ten cuidado de volverte un enemigo de Dios. Otra vez, dice el texto, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Escucha esto, cualquiera, no importa quién seas, cualquiera pues que quiera, que escoja, que de su voluntad propia quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Más adelante vamos a ver la decisión que tomó Judas al respecto, Judas Iscariote. Cómo él quiso ser amigo del mundo y eso lo hizo constituirse enemigo de Dios. Y vamos a llegar a eso más adelante. Pero este pasaje nos recuerda que debemos tener cuidado con no adulterar tu amistad, tener cuidado al seleccionar tus amistades y tener cuidado de volverte enemigo de Dios. Judas tenía una amistad, era amigo de Jesús, pero no cuidó esa amistad. Mire cómo lo confirma Mateo, cómo Mateo confirma la amistad de Jesús y de Judas, la amistad que Jesús y Judas tenían. Vea por favor una vez más en Mateo capítulo 26, versículos 49 y 50. Mateo capítulo 26, versículos 49 y 50, leemos de la siguiente manera. Y enseguida se acercó a Jesús, hablando de Judas, se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y note lo que hizo, y le besó. Judas besó a Jesús. Ahora, note el verso 50. Y Jesús le dijo, note la reacción, amigo, ¿a qué vienes? Lo repito. Judas se acerca a Jesús, le dice, salve maestro, y le da un beso. Y la manera en que Jesús responde o reacciona en el versículo 50, le contesta, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo confirma con este relato, en el capítulo 26, Mateo confirma la amistad que había y que existía entre Jesús y Judas.
La amistad tan estrecha, la amistad tan íntima, la confianza, la relación que había entre ellos, al relatarnos este suceso de Judas y de Jesús. El beso con que Judas saludó a Jesús nos confirma la amistad, la relación de amistad que tenían. Y no solo el beso que Judas le dio a Jesús, sino aún la reacción misma de Jesucristo hacia Judas, después de que le besa, lo llamó amigo. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿qué te trae por aquí? Amigo, ¿qué se te ofrece? Pero esa reacción del Señor Jesucristo hacia Judas llamándolo amigo, también nos deja ver y podemos aquí sellar y cerrar este tema que hemos estado hablando acerca de que Judas era amigo de Jesús. Disfrutaban de una relación de amistad, tanto de Jesús con los apóstoles, incluido Judas, y Judas para con Jesús. Es más, si lo pensamos, parece ser que en la Biblia no encontramos otro momento en el que Jesús le haya llamado amigo a algún otro de sus apóstoles. De los 12 apóstoles, me parece que el único que recibió tal distinción en un lugar público fue Judas, a quien llamó y reconoció, no por su nombre, sino por algo más de lo que era para Jesús. Y le dijo, amigo. Qué gran bendición es tener la amistad de Jesús. Pero conociendo a Judas Iscariote, vamos ahora a hablar de una tercera cosa que la Biblia menciona de lo que era Judas Iscariote. Pero ese pasaje y ese punto lo vamos a ver en la próxima entrega. Que Dios les bendiga.